¿Sabías que hay un evangelio prohibido en la Biblia donde el concepto de pecado ni siquiera existe? ¿Y que María Magdalena estaba destinada a ser la verdadera líder después de Jesús? Este antiguo libro, casi perdido en la historia, guarda secretos sobre cómo escapar del mundo en el que vivimos. La Iglesia primitiva prohibió el evangelio de María Magdalena debido a sus poderosas enseñanzas. Nuestra existencia es mucho más profunda de lo que imaginamos. No se trata solo de religión, sino de comprender el mundo que nos rodea de una manera completamente nueva. Una vez que conoces la verdad, no hay vuelta atrás. Soy Joan. Si buscas conexión y transformación, este es el lugar. Suscríbete y activa la campanita para enterarte de cada nuevo video. No olvides dejar un me gusta si te gusta lo que ves. Juntos haremos de este viaje espiritual algo realmente especial. Comenzarás a cuestionarlo todo, y es entonces cuando comienza la verdadera aventura. En el libro Las tres oleadas de voluntarios y la nueva tierra, Dolores Cannon, una hipnoterapeuta especializada en regresiones, habla de cómo ciertas almas, llamadas voluntarios, han venido a la Tierra para ayudar a la humanidad a elevar su conciencia y avanzar hacia un mundo más espiritual. Esto conecta ideas de vidas pasadas, reencarnación y el propósito superior de estas almas voluntarias. Esto se relaciona con el concepto de escapar del mundo material, donde el conocimiento espiritual oculto es la clave para la trascendencia. A finales del siglo XIX, un erudito alemán descubrió algo extraordinario durante una excavación en Egipto. En las polvorientas ruinas de la antigua ciudad de Oxirrinco, encontró fragmentos de un texto que luego se conocería como el Evangelio de María Magdalena. Estos manuscritos no eran comunes. Contenían secretos que podrían cambiar nuestra forma de pensar sobre la vida, la religión y el mundo en sí. Con el descubrimiento de más fragmentos con el tiempo, los eruditos comenzaron a reconstruir este evangelio perdido como si fuera un rompecabezas. No solo ocultaron el evangelio de María Magdalena, sino que también lo prohibieron. Las enseñanzas que contenía eran tan controvertidas que amenazaban la base misma del poder de la Iglesia primitiva. Querían mantener el control sobre lo que la gente creía, y el evangelio de María Magdalena desafiaba ese control al decir que la salvación no venía de la fe ciega, sino del conocimiento, y no cualquier conocimiento, sino uno secreto y empoderador que podía ayudarte a escapar del mundo material y descubrir una verdad espiritual más profunda. Si la gente creía que no necesitaba a la Iglesia para alcanzar la salvación y que podía encontrar su propio camino comprendiendo la verdad oculta sobre el mundo, el poder de la Iglesia se derrumbaría. Esto llevó a la prohibición y casi destrucción del Evangelio. No fue hasta finales del siglo XIX que se redescubrieron partes de él, y no se estudió completamente hasta bien entrado el siglo XX. Este evangelio perdido contiene un mensaje profundo. El mundo material no es malo. Jesús enseña en este evangelio que todo lo que vemos y experimentamos está conectado y proviene de la misma fuente, y algún día todo regresará a esa fuente. En un mundo que a menudo parece confuso y caótico, esta enseñanza puede ser increíblemente empoderadora. Nos dice que bajo la superficie, todo es parte de un panorama más amplio, y al comprender esto, podemos trascender las ilusiones que nos mantienen atrapados en el miedo, la ignorancia y el sufrimiento. La idea de que el mundo material es una ilusión no es solo un concepto espiritual. Es algo que la ciencia moderna, específicamente la mecánica cuántica, está comenzando a explorar. Los científicos han descubierto que, a nivel subatómico, la realidad no se comporta como pensamos que debería. Todo parece estar compuesto de energía, vibraciones y ondas en lugar de materia sólida. Incluso Max Planck, el padre de la teoría cuántica, dijo una vez: no existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza. La idea de que el mundo material es solo una ilusión temporal y que la verdadera realidad está más allá de lo que podemos ver es algo en lo que tanto la sabiduría antigua como la ciencia moderna parecen estar de acuerdo. Esto implica que puedes escapar del miedo y la confusión de la existencia diaria. Significa que hay una salida, un camino hacia algo más grande, más real. El Evangelio de María Magdalena es como un mapa que nos muestra cómo escapar de esta ilusión y conectarnos con la verdadera naturaleza de la existencia. La Iglesia primitiva tenía una jerarquía estricta, los hombres la dirigían, y era impensable que una mujer ocupara una posición de autoridad
y mucho menos de liderazgo espiritual. Según el Evangelio, María Magdalena, no Pedro ni ningún otro discípulo masculino, fue quien realmente entendió las enseñanzas de Jesús. De hecho, era responsabilidad de María guiar a los discípulos tras la partida de Jesús. Este Evangelio presenta a María como una guía espiritual, alguien en quien Jesús confió sus secretos más profundos. Eso por sí solo habría sacudido los cimientos de la Iglesia primitiva. Pero va aún más allá. Este Evangelio sugiere que la salvación no tiene que ver con seguir reglas religiosas o figuras de autoridad. Se trata de descubrir tu propio camino espiritual y comprender la verdad dentro de ti. La Iglesia mantenía el poder posicionándose como el único camino hacia la salvación. Este Evangelio invierte esa idea al decir, no necesitas un intermediario. Tienes el poder dentro de ti para entender la verdad. La afirmación del Evangelio de que el pecado no existe es impactante. Deja que eso se asimile. Jesús informa a los discípulos que el concepto de pecado es simplemente una herramienta para controlar a las personas a través de la culpa y el miedo. Puedes imaginar cuán revolucionaria era esa idea en una época en la que la Iglesia utilizaba el pecado como su principal arma para mantener la autoridad. Esto desafía directamente la manipulación de los seguidores por parte de la religión. Durante siglos, la Iglesia inculcó miedo en las personas al afirmar que nacían pecadoras y que solo podían encontrar la salvación a través de la estricta obediencia a los líderes religiosos. El Evangelio desmonta esa idea, enfatizando la responsabilidad personal y el conocimiento espiritual. Nos dice que no somos inherentemente defectuosos o pecaminosos, sino que es la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza lo que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. El Evangelio también arroja luz sobre el tratamiento de las mujeres en la Iglesia primitiva. Uno de los momentos más poderosos del texto ocurre cuando María comparte el conocimiento secreto que Jesús le dio con los otros discípulos. Pedro la descarta, incapaz de aceptarla como líder, ya que le resulta difícil creer que Jesús hubiera compartido una sabiduría tan profunda con una mujer. La reacción de Pedro refleja las actitudes patriarcales de la época, donde las mujeres eran vistas como seres inferiores que no podían poseer autoridad espiritual. Pero María no se rinde. Se mantiene firme en su comprensión, y otro discípulo, Levi, interviene para defenderla, señalando que si Jesús la eligió, nadie tiene derecho a rechazarla. Este momento en el texto es una crítica directa a la estructura dominada por hombres de la Iglesia. Demuestra que el género no limita la sabiduría espiritual y que la comprensión, no la jerarquía, es la fuente del verdadero liderazgo. Este Evangelio también se alinea con las críticas modernas a la ortodoxia religiosa, especialmente la forma en que las instituciones pueden manipular los sistemas de creencias para mantener el poder. Muchas personas han comenzado a cuestionar las enseñanzas religiosas tradicionales, reconociendo que a veces se usan para infundir miedo y control en lugar de promover un crecimiento espiritual genuino. El mensaje de este Evangelio resuena profundamente con quienes buscan una conexión más personal y directa con lo divino, sin la necesidad de un sistema rígido y patriarcal que les diga cómo vivir. Nos impulsa a pensar en la espiritualidad de una nueva manera, a cuestionar la autoridad y a darnos cuenta de que tenemos el poder de encontrar nuestro propio camino hacia la verdad. Puede sonar sorprendente, pero las ideas en este texto casi olvidado parecen alinearse con algunas de las teorías más complejas de la física cuántica actual. Es como si esta sabiduría antigua estuviera adelantada a su tiempo, ofreciendo perspectivas que la ciencia solo ahora comienza a confirmar. Según la mecánica cuántica, las partículas pueden existir simultáneamente en dos lugares, comunicarse instantáneamente a grandes distancias e incluso alterar su comportamiento según la presencia o ausencia de observación. Es como si la realidad misma fuera flexible, moldeada por la conciencia y la percepción. Algunos físicos modernos, como David Bohm, han sugerido que todo el universo podría ser una vasta red interconectada de energía, lo que él llamó el orden implicado. Propone que todo en el universo está fundamentalmente conectado, y nuestra percepción de objetos y eventos separados es solo un reflejo de esta realidad unificada más profunda. Esto hace eco del mensaje de María de que todas las cosas están conectadas, originadas de la misma fuente, y en última instancia regresando a ella. La conexión entre la ciencia y la espiritualidad no es solo una coincidencia,
nos muestra que hay más en la realidad de lo que percibimos a simple vista. Ambos campos apuntan a una verdad oculta y subyacente que no podemos comprender completamente con nuestros sentidos limitados. Y esto es exactamente lo que enseña el Evangelio de María, que a través del conocimiento y la comprensión podemos trascender las ilusiones del mundo material y acceder a la realidad más profunda que yace más allá. Otra fascinante conexión entre la sabiduría antigua y la ciencia moderna es la idea de la conciencia. Este Evangelio sugiere que la conciencia, nuestra conciencia y comprensión, es la clave para desbloquear los misterios de la existencia. Esto no está muy alejado de lo que algunos físicos cuánticos están explorando hoy. Personas como Erwin Schrödinger, otro pionero de la teoría cuántica, han sugerido que la conciencia podría ser la fuerza fundamental del universo, más que la materia. Incluso argumentó que todo lo que experimentamos como realidad es un producto de la conciencia misma. Esto significa que las enseñanzas antiguas de María Magdalena no eran solo metáforas espirituales, posiblemente eran una visión de la verdadera naturaleza de la realidad, algo que la ciencia solo ahora comienza a explorar. Esta intersección de ciencia y espiritualidad nos ofrece una nueva perspectiva del mundo y nos muestra que la sabiduría del pasado podría contener las claves para comprender los misterios de hoy. La evidencia científica y espiritual sugiere que el mundo material no es toda la imagen. Hay más por aprender sobre uno mismo y el universo. Los límites que creemos que existen entre la ciencia y la religión, entre lo físico y lo espiritual, se están difuminando, y eso abre posibilidades infinitas. Desde las enseñanzas ocultas del Evangelio de María Magdalena hasta los descubrimientos de vanguardia de la ciencia moderna, una cosa es clara: el mundo que creemos conocer es solo la superficie. Debajo yace una realidad más profunda y significativa, una que conecta todo, y a la que tenemos el poder de acceder si buscamos el conocimiento. El mensaje del Evangelio de María Magdalena es revolucionario, incluso para los estándares de hoy. Confronta directamente las estructuras de poder, desafía las limitaciones de nuestra comprensión y redefine cómo nos percibimos en el gran esquema de las cosas, al revelar que el mundo material es solo una ilusión y que la verdadera salvación no proviene de la obediencia ciega o la fe, sino de la introspección y la sabiduría interior. Este Evangelio ofrece un camino hacia la auténtica liberación espiritual. Nos insta a liberarnos de los miedos, las construcciones sociales y las barreras mentales que nos mantienen atados a una existencia ordinaria y restringida, atrapados en ciclos de ilusión. Lo que hace esto aún más convincente es que los últimos descubrimientos de la ciencia ahora comienzan a reflejar esta sabiduría antigua. A medida que profundizamos en la mecánica cuántica, estamos aprendiendo que el universo no es el lugar sólido y predecible que una vez pensamos. El Evangelio también arroja luz sobre el trato hacia las mujeres en la Iglesia primitiva. Uno de los momentos más poderosos del texto ocurre cuando María comparte el conocimiento secreto que Jesús le dio con los demás discípulos. Pedro descarta a María, incapaz de aceptarla como su líder, ya que le resulta difícil creer que Jesús le hubiera confiado sabiduría tan profunda a una mujer. La reacción de Pedro refleja las actitudes patriarcales de la época, donde las mujeres eran vistas como seres inferiores que no podían tener autoridad espiritual. Pero María no se echa atrás, se mantiene firme en su entendimiento, y uno de los otros discípulos, Levi, interviene para defenderla, señalando que si Jesús la eligió, nadie tiene derecho a rechazarla. Este momento en el texto es una crítica directa a la estructura dominada por hombres de la Iglesia. Demuestra que el género no limita la sabiduría espiritual y que la comprensión, no la jerarquía, es la fuente del verdadero liderazgo. Si encuentras valor en descubrir estas verdades ocultas y explorar los misterios del universo, puedes dar un paso adelante mostrando tu apoyo. Haz clic en el botón de super gracias abajo para ayudarme a continuar creando contenido que profundice en los temas que no quieren que sepas. Este Evangelio también se alinea con las críticas modernas hacia la ortodoxia religiosa, especialmente en la forma en que las instituciones pueden manipular los sistemas de creencias para mantener el poder. Con el tiempo, muchas personas han comenzado a cuestionar las enseñanzas religiosas tradicionales, reconociendo que se han utilizado para infundir miedo y control, en lugar de promover un crecimiento espiritual genuino. El mensaje de este Evangelio resuena profundamente con aquellos que buscan una conexión más personal y directa con lo divino, sin necesidad de un sistema rígido y patriarcal que les diga cómo vivir.
Este evangelio nos empuja a pensar en la espiritualidad de una manera nueva, a cuestionar la autoridad y a darnos cuenta de que tenemos el poder de encontrar nuestro propio camino hacia la verdad. Es un llamado a liberarse de las estructuras que nos frenan y a abrazar la idea de que la sabiduría espiritual es algo a lo que todos podemos acceder, sin importar quiénes seamos. Puede sonar sorprendente, pero las ideas en este texto casi olvidado parecen alinearse con algunas de las teorías más complejas de la física cuántica actual. Es casi como si esta sabiduría antigua estuviera adelantada a su tiempo, ofreciendo ideas que la ciencia apenas está comenzando a confirmar. Según la mecánica cuántica, las partículas pueden existir simultáneamente en dos lugares, comunicarse instantáneamente a grandes distancias e incluso alterar su comportamiento en función de la presencia o ausencia de observación. Es como si la realidad misma fuera flexible, moldeada por la conciencia y la percepción. Algunos físicos modernos, como David Bohm, han sugerido que todo el universo podría ser una vasta red interconectada de energía, lo que él llamó el orden implicado. Él plantea que una conexión fundamental une todo en el universo, y nuestra percepción de objetos y eventos separados es simplemente un reflejo de esta realidad unificada más profunda. Esto refleja el mensaje de María de que todas las cosas están conectadas, que provienen de la misma fuente y, en última instancia, regresan a ella. La conexión entre la ciencia y la espiritualidad no es solo una coincidencia, nos muestra que hay más en la realidad de lo que podemos ver. Ambos campos apuntan a una verdad oculta y subyacente que no podemos comprender completamente con nuestros sentidos limitados. Y esto es exactamente lo que enseña el Evangelio de María, que a través del conocimiento y la comprensión podemos trascender las ilusiones del mundo material y acceder a la realidad más profunda que yace más allá. Otro vínculo fascinante entre la sabiduría antigua y la ciencia moderna es la idea de la conciencia. Este Evangelio sugiere que la conciencia, nuestra conciencia y comprensión, es la clave para desbloquear los misterios de la existencia. Esto no está tan alejado de lo que algunos físicos cuánticos están explorando hoy en día. Personas como Erwin Schrödinger, otro pionero de la teoría cuántica, han sugerido que la conciencia podría ser la fuerza fundamental del universo, en lugar de la materia. Incluso argumentó que todo lo que experimentamos como realidad es un producto de la conciencia misma. Esto significa que las antiguas enseñanzas de María Magdalena no eran solo metáforas espirituales, sino quizás un vistazo a la verdadera naturaleza de la realidad, algo que la ciencia solo ahora está comenzando a explorar. Esta intersección entre la ciencia y la espiritualidad nos ofrece una nueva perspectiva sobre el mundo y nos muestra que la sabiduría del pasado podría contener las claves para entender los misterios de hoy. La evidencia científica y espiritual sugiere que el mundo material no es toda la historia, por lo que hay más por aprender sobre ti mismo y el universo. Las fronteras que creemos que existen entre la ciencia y la religión, entre lo físico y lo espiritual, se están desdibujando, y eso abre infinitas posibilidades. Desde las enseñanzas ocultas del Evangelio de María Magdalena hasta los descubrimientos más recientes de la ciencia moderna, una cosa está clara: el mundo que creemos conocer es solo la superficie. Debajo de él yace una realidad más profunda y más profunda, una que conecta todo, y una que tenemos el poder de acceder si buscamos el conocimiento. Si has encontrado valor en descubrir estas verdades ocultas y explorar los misterios del universo, puedes dar un paso más mostrando tu apoyo. Haz clic en el botón de Super Gracias abajo para ayudarme a continuar creando contenido que se adentra en los temas que no quieren que conozcas. Tu apoyo no solo mantiene vivas estas poderosas ideas, sino que también ayuda a difundir el conocimiento a otros que están listos para despertar a una realidad más grande. El mensaje del Evangelio de María Magdalena es nada menos que revolucionario, incluso para los estándares de hoy. Confronta directamente las estructuras de poder, desafía las limitaciones de nuestra comprensión y remodela la forma en que nos percibimos a nosotros mismos en el gran esquema de las cosas. Al revelar que el mundo material es solo una ilusión, y que la verdadera salvación no viene de la obediencia ciega o la fe, sino del conocimiento personal y la sabiduría interior, este Evangelio ofrece un camino hacia la auténtica liberación espiritual. Nos insta a liberarnos de los miedos, las construcciones sociales y las barreras mentales que nos mantienen atados a una existencia ordinaria y limitada, atrapados en ciclos de ilusión.
Lo que hace esto aún más convincente es que los últimos descubrimientos de la ciencia ahora comienzan a reflejar esta sabiduría antigua. A medida que profundizamos en la mecánica cuántica, estamos aprendiendo que el universo no es el lugar sólido y predecible que una vez pensamos. Está lleno de misterios, interconexiones y una abrumadora sensación de que la realidad misma está moldeada por la conciencia. La ciencia y la espiritualidad, vistas durante mucho tiempo como opuestas, ahora están convergiendo, mostrándonos que son dos caras de la misma moneda. Ambas nos señalan hacia una verdad superior. El universo es mucho más complejo, fluido y dirigido por la mente de lo que jamás imaginamos. Sin embargo, escuchar estas ideas no es suficiente. Para captar verdaderamente su significado, debemos ir más allá de la escucha pasiva. Necesitamos mirar más allá de la superficie de nuestras vidas diarias, cuestionar las cosas que siempre hemos dado por sentadas como ciertas y explorar nuestra propia conciencia. Significa ser lo suficientemente valientes como para buscar la verdad, incluso cuando sacude los mismos cimientos de lo que creemos saber. Esta búsqueda de conocimiento no se trata solo de comprensión intelectual, es un llamado al autodescubrimiento y al crecimiento personal. Las enseñanzas de María Magdalena sirven como una invitación al empoderamiento personal. Nos alientan a emprender nuestro propio viaje único hacia la libertad espiritual, a medida que la ciencia se pone al día con estas ideas antiguas, revelando que la realidad es más misteriosa e interconectada de lo que podríamos haber imaginado. La oportunidad de liberarnos de las ataduras del mundo material está ahora a nuestro alcance. La verdad es que el poder de transformar tu realidad comienza dentro de ti. Aunque el mundo material pueda parecer sólido e inmutable, la verdad más profunda es que tenemos la capacidad de elevarnos por encima de él, de entender las conexiones profundas entre todas las cosas y de desbloquear el inmenso potencial de la mente humana. A medida que la sabiduría del pasado se alinea con los descubrimientos del presente, una nueva comprensión de la vida se está desplegando ante nosotros. Este es solo el comienzo del viaje. El camino hacia un conocimiento más profundo es interminable, y la búsqueda para descubrir tu verdadero yo acaba de comenzar. Gracias por ver el video. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote a este canal.